Espero que ya estén viendo todos perdón, la presentación. Bueno, este, esta semana hablaremos, o bueno, ustedes vieron conceptos y generalidades de la historia del derecho. Y la primera parte era la definición de la historia. El texto fue un poco extenso en cuanto a esta parte de la historia. Nos daba algunos puntos de vista y nos aclaraba algunas cosas de la materia que nos podían ser útiles para después poderlas ligarlas con lo del derecho. Como desafortunadamente no tenemos ahorita interacción, aquí la idea era que ustedes participaran un poco y me dieran su definición, la que ustedes habían hecho en nuestra primera actividad. Sin embargo, continuamos así y entonces les doy la que yo había preparado para ustedes de una forma coloquial. La historia es el acervo de experiencias de los humanos que han vivido a lo largo del tiempo que aprovechamos en el que ahora, perdón, a lo largo del tiempo que aprovechamos en el aquí y en el ahora para vivir sin conflictos. Es decir, que la historia no solamente es una disciplina aburrida. A lo mejor así nos las han hecho pensar durante mucho tiempo, pero ustedes tienen que pensar en que es un acervo de conocimientos de alguien más y para qué nos va a servir, no solamente para el chisme del pasado, que además ya no sería tan pertinente, sino para ahorrarnos tiempo en hacer las cosas de aquí, donde nos tocó vivir. El texto también nos hablaba de que la historia ya como una disciplina es aquella que nos brinda conocimientos. Es decir, no todos los hechos históricos, no todo lo pasado va a ser historia. Y que es esta parte de no todo lo pasado es historia. Y por último también nos mencionaba el texto que la historia no es totalmente objetiva. En este caso, de la objetividad, para que les va a ser un poco repetitivo, pero para que les quede claro, pues la historia a final de cuentas la hace algunos individuos desde un punto de vista de su contexto, es decir, en dónde viven, cuáles son sus circunstancias económicas, quién es su familia, incluso hasta si llueve o no en el lugar donde viven. A partir de estos datos y de estas formas que tienen de vivir cada una de las personas que se dedican a conservar pensamientos, o la historia en sí, es que se ve influida. Por eso decimos que no es totalmente objetiva, porque no va a ser el mismo punto de vista de alguien que vive en México, de alguien que vive en España, de alguien que vive incluso en un municipio como Cerdán, ¿no? Bueno, aquí me hubiera gustado que ustedes me dieran algunos puntos de vista y enriquecer un poco esto. Pero bueno, continuamos. Eh, la definición de derecho que me gustaría o que en esta noche quería que les quedara muy clara tiene que ver con lo que es la norma jurídica. Bueno, el texto no nos da un concepto muy extenso de derecho. Yo de hecho acá les pongo uno muy simple, muy sencillo, que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la vida en sociedad. En este caso, esto es lo que me interesa mucho que ustedes entiendan. ¿Qué son las normas jurídicas? El texto sí nos hacía un poco la referencia a las normas, perdón, religiosas y también a las normas morales, pero no nos decía bien qué eran, ¿no? Me hubiera gustado aquí ver sus opiniones sobre qué era una y qué era otra. Les doy un ejemplo así muy rápido. Una norma moral es, por ejemplo, que no pongas los codos en la mesa cuando comes. Y una norma religiosa es, por ejemplo, que asistas todos los domingos a misa, ¿no? Son normas que tenemos que seguir desde este punto de vista, pero no llegan a ser el objeto de estudio del derecho. El objeto de estudio del derecho son las normas jurídicas y las vamos a diferenciar de estas dos que les acabo de decir, las religiosas y las morales, justamente por lo que decía su texto, por los elementos que pueden ver en la norma jurídica. ¿Cuáles son estos? El carácter social. El carácter social se refiere a que tiene que ver con un conjunto específico de personas, o sea, las personas que viven en tu barrio, las personas que viven en la ciudad de Puebla, que viven en México. O sea, a eso se refiere. Entonces, una norma tiene que tener el carácter social de incluir a toda una sociedad muy delimitada. Otro elemento de la norma jurídica
es la bilateralidad, perdón, es una palabra que me cuesta trabajo. Esta se refiere, tampoco nos las detalla mucho en el texto que ustedes leyeron, pero se refiere a que por cada norma jurídica hay un derecho, pero también hay una obligación. Por ejemplo, que tenemos derecho a la vida, ¿no? Esa es una norma jurídica que también es una norma religiosa y que también es una norma moral. Pero a diferencia de la religiosa y la moral, en la norma jurídica su contraposición es que tenemos la obligación de dejar vivir. No solamente tenemos derecho de vivir, sino la obligación de dejar vivir. Ese sería un ejemplo de diferencia entre estas. Otro elemento que nos señalan es la certeza. ¿A qué se refiere la certeza? A cómo es que las sociedades se organizan de tal modo que tienen gobiernos. Estos gobiernos tienen una parte jurídica que se van a encargar de que se aplique esa norma. Esa sería la certeza, ¿no? Saber que esa norma que te da un derecho va a ser protegido por, por un aparato jurídico. Y por último, la coercibilidad es este elemento que tiene la norma jurídica de que puede ser eh, puede hacerse valer por la violencia. Este es un poco difícil de comprender porque no necesariamente violencia o obligatoriamente porque te va a perseguir la policía o algo así, no, sino porque de una norma hay obligación, por ejemplo, si rompiste una norma, de pagar una multa, ¿no? Si rompiste una norma mucho más compleja, pues de que vas a quedar preso. A eso se refiere la coercibilidad, a que tiene un implícito como un castigo para que se pueda llevar a cabo esta norma, ¿no? Tiene un algo de obligación y que te obligan a hacerlo. Bueno, todavía no llega ninguno, ¿verdad? Muy bien. Continuamos entonces, les sigo explicando esta parte. Muy bien. A partir de las definiciones entonces que ustedes tenían de historia y de las que ustedes vieron de derecho, la otra parte de su actividad era que dieran entonces la definición de historia del derecho. Aquí les doy una definición, esta sí es la que tienen en su texto de trabajo, y nos decía que es una disciplina que estudia el desarrollo del derecho dentro de una coordenada temporal previamente establecida. Y aquí nos decía que esta definición hacía que que la historia del derecho tuviera limitantes, y nos señalaba 3 limitantes que me interesa que les quedaran muy claras, por eso estas pequeñas diapositivas. Entonces, una delimitante la podían identificar preguntándose dónde hay historia jurídica, qué es el límite material. Lo que decía a lo mejor un poco hace rato, ¿no? La historia no es tan aburrida como pensamos. O sea, no solamente está en lo escrito, no solamente están en las leyes, no solamente está en los libros. También hay historia que no está escrita. Y esta historia escrita la podemos encontrar en obras de arte, en música, incluso en conversaciones grabadas, ¿no? Un ejemplo, a lo mejor para que se den una idea, es que a través de la música podemos encontrar rasgos de derecho que podríamos investigar o que podemos analizar desde el punto de vista del derecho. Por ejemplo, los corridos, tanto los de la revolución como ahora los que vemos del narcocorrido, ¿no? Por ahí intervienen algunos sujetos de derecho, digo, por ejemplo, policías, y también aparecen sujetos que rompen las leyes, ¿no? Es un ejemplo que les puede servir. La otra forma en la que nos delimitaba la historia del derecho era cuando nos preguntábamos en qué espacio. Esta delimitación espacial es importante porque cuando nosotros hablamos de historia del derecho tenemos que saber en qué espacio, no solamente un espacio geográfico como tal, o sea, sí, pero no del todo. Entonces tenemos que podemos verlo desde el micro, que es a lo mejor tu municipio, que tiene unas normas muy delimitadas nada más para ahí, o lo podemos ir viendo más grande, ¿no? Podemos ver las normas estatales o podemos ver las normas nacionales e incluso las macros, todas las normas internacionales, que son los tratados internacionales a los que cada país está adherido. Y por último, nos delimitaba esta definición en el tiempo. Esto es muy importante para que ustedes vayan comprendiendo la importancia que tiene la historia del derecho. ¿Por qué? Porque de acuerdo al objetivo que tengamos sobre una inquietud o un problema de derecho, podemos recurrir a la historia para entenderlo.
Entonces, delimitaríamos qué queremos saber, ¿no? Por ejemplo, delimitamos el tiempo para saber por qué nuestro sistema penal ahora ha cambiado, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo, pensando cómo ha evolucionado el derecho penal, cuáles son las características que hicieron que cambiara y en qué espacio se empezaron a cambiar. Y no solo el espacio, está muy unida con la anterior, sino en qué tiempo, a partir de qué momento. Y ya teniendo eso en claro, podemos hacer un análisis complejo. No vamos a estar buscando el origen de nuestro derecho penal en China o en Japón, ¿no? Entonces, espero que les haya quedado esta parte de las delimitaciones de la historia, de la definición de la historia del derecho. Y esta última parte era la que me interesaba mucho que ustedes me comentaran, hiciéramos un poco de diálogo, pero se los dejo como reflexión. ¿De qué creen que les va a servir entonces la historia del derecho si ustedes ya conocieron sus definiciones y ya han aprendido cosas alrededor de eso, como las delimitaciones espaciales, las temporales? Por mi parte, pues sería todo. Espero verlos la otra semana. Cualquier duda, comentario, pregunta, pues estaré pendiente por los canales institucionales que ya les han señalado y hagan sus actividades y vengan la próxima semana para que esto les sea más útil. Sale. Buenas noches. Hasta luego.